El documento del Fondo Monetario Internacional, Costa Rica, declaración del personal técnico al término de la misión del artículo 4 correspondiente al 2023, quinta revisión en el marco del servicio ampliado del FMI y segunda revisión en el marco del servicio de resiliencia y sostenibilidad. Documento firmado el 27 de octubre del 2023. Esta declaración se describe en las conclusiones preliminares del personal técnico del Fondo Monetario Internacional al término de una visita oficial o misión realizada en la mayoría de los casos a un país miembro. Las misiones se llevan a cabo ya sea como parte de consultas periódicas, por lo general anuales, dentro del marco del artículo 4 del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, en el contexto de una solicitud de uso de los recursos del FMI, es decir, préstamo del Fondo Monetario Internacional como parte de las conversaciones sobre los programas supervisados por el personal o como correspondientes a otros estudios de la situación económica que lleva a cabo el personal. Las autoridades han otorgado su consentimiento a la publicación de esta declaración. Las opiniones expresadas en esta declaración son las del personal técnico del Fondo Monetario Internacional y no representan necesariamente las del directorio ejecutivo. El documento fue fechado en San José y firmado en San José. Un equipo del personal técnico a fondo del Fondo Monetario Internacional FMI, dirigido por el señor Ding Ding, visitó a San José del 18 al 27 de octubre. El equipo mantuvo conversaciones sobre la consulta del artículo 4 del 2023 con las autoridades costarricenses. La consulta se centró cómo consolidar a mediano plazo los progresos considerables logrados en los últimos años. Las autoridades costarricenses y el personal técnico del Fondo Monetario llegaron a un acuerdo a nivel del personal técnico sobre las políticas que se requieren para concluir la quinta revisión del servicio ampliado del FMI, del SAF y segunda revisión de las medidas de reforma en el marco del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, SRS. Al término de las deliberaciones, la misión realizó la siguiente declaración que reúne sus principales conclusiones y recomendaciones. A pesar del fuerte impulso del crecimiento, la inflación ha disminuido marcadamente. El rápido descenso de la inflación debería permitir a la política monetaria volver a una posición neutral hacia mediados del 2024, suponiendo que la economía evolucionará como prevé el personal técnico. Un mercado de divisas más profundo y líquido y una mayor flexibilidad del tipo de cambio reforzarán la transmisión de la política monetaria a la actividad y a la inflación. El sistema bancario parece ser resiliente a choques adversos y las formas programadas mejorarán la supervisión financiera. La reforma tributaria del 2018 y la contención del gasto han sido exitosas para reducir la carga de la deuda pública.
Los aumentos de ingreso logrados con la reforma fiscal del 2018 deben restablecerse, incluso mientras se mejora la eficiencia y la progresividad del sistema tributario. Se espera que la actual contención del gasto siga impulsando la consolidación fiscal y reduciendo la carga de intereses. La Ley Marco de Empleo Público moderniza la estructura salarial, mejora los incentivos al desempeño y se espera que reduzca el gasto en salarios a mediano plazo. Las zonas francas son un importante motor de crecimiento, pero las reformas estructurales deberían fomentar mejoras más amplias de la productividad. Acogemos con satisfacción el acuerdo a nivel del personal alcanzado sobre las políticas que se requieren para concluir la quinta revisión del SAF y la segunda revisión del SRS, previa aprobación del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. La conclusión de la quinta revisión en el contexto del SAF posibilitará el desembolso aproximadamente de 206 millones USD, 271 millones, mientras que la conclusión de las medidas de reforma programadas en el marco de la primera y segunda revisión del SRS posibilitará el desembolso aproximado de 369 millones de dólares, 485 millones. Las autoridades han publicado directrices para evaluar el impacto de los proyectos públicos en el cambio climático, han preparado legislación para introducir un sistema de impuesto, reembolsos por los vehículos y han aprobado reglamentos para evaluar riesgos relacionados con el cambio climático sobre la calidad del crédito bancario. Las autoridades están ampliando su análisis del riesgo de la transición climática sobre las finanzas públicas e intensificando sus esfuerzos para atraer financiamiento climático tanto de prestamistas oficiales como del sector privado. El equipo del Fondo Monetario Internacional agradece a las autoridades de Costa Rica y a otros interlocutores por el diálogo productivo y su hospitalidad durante la misión. Relaciones con los medios oficiales de prensa, etcétera, etcétera. Ese es el informe que remitió la misión que estuvo en Costa Rica al Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Como pueden ver, las noticias son altamente satisfactorias. El gobierno ha demostrado cumplimiento, responsabilidad en la ejecución de los dineros recibidos por el Fondo Monetario Internacional, y para el 2024 se anuncian desembolsos que posibilitarán una mayor flexibilización de la economía costarricense. Estimados señores, es notable que el gobierno de la República ha cumplido con sus objetivos y sus metas. El país sigue por buena ruta, evidentemente saldando deudas de los viejos gobiernos que se endeudaron irresponsablemente
alcanzando niveles elevadísimos y llevando a los gobiernos a firmar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Pero hemos cumplido responsablemente y ya muy posiblemente para el 2024 las condiciones económicas de nuestro país hayan mejorado suficientemente como para recobrar el bienestar generalizado de la población y el énfasis de la economía costarricense en sectores como agricultura, comercio, seguridad social y educación, que han sido ejes fundamentales, y agregar el tema de los riesgos del cambio climático como un factor perturbador de la economía costarricense. Nos seguimos viendo a través de este canal.